Problemas de electromagnetismo. A ver, aquí nos dicen, determina el periodo de las pequeñas oscilaciones de una molécula polar en un campo eléctrico homogéneo cuya intensidad es E igual a 3 por 10 a la 4 voltios metro. La molécula polar puede ser representada esquemáticamente como unas pesas de longitud lambda, en cuyos extremos se encuentran unas masas puntuales iguales a m, portadores de las cargas más Q y menos Q respectivamente. Q 15,7 por 10 a la menos 20 coulomb. Bueno, la idea es utilizar el resultado anterior. En el resultado anterior habíamos visto si teníamos un péndulo, una masa M con una carga Q que estaba oscilando sobre una lámina metálica, y nos pedían hallar el periodo de oscilación una vez que esto se desplazaba, oscilaba ligeramente un ángulo delta phi, ¿no? Y en este caso, la lámina metálica se sustituía por una carga de imagen menos Q a la misma distancia h, pero del otro lado, ¿no? Bueno, aquí la idea es aplicar el mismo resultado, aplicar esta fórmula, solo que en este caso tenemos la carga Q, las dos cargas están separadas lambda, y tenemos la carga Q y menos Q. Es decir, es equivalente a lo que teníamos anteriormente, porque esta carga menos Q es como si tuviéramos el plano metálico aquí en el medio, ¿no? Y esto, bueno, en este caso, no estarían oscilando de arriba para abajo, sino tendríamos el caso como si fuera, tendríamos aquí las dos masas con las cargas, como si fuera como si estuvieran apoyados sobre un resorte. Y entonces ellas oscilarían sobre la línea que las une una vez que se desplazan. Pero es igual, podríamos aplicar la misma fórmula que obtuvimos en el problema anterior, solo que en este caso vamos a despreciar la gravedad y utilizamos solamente la fuerza eléctrica. Y de hecho, en este caso, bueno, L tiene que ser sustituido por lambda medio, y aplicamos la fórmula de esta ml entre K, donde K es mg más F. Aquí despreciamos G, nos quedamos solo con la fuerza eléctrica, es decir, ml entre F, donde F es la fuerza eléctrica. Pero sabemos que la fuerza eléctrica de estas dos cargas se pueden modelar como la carga por el campo eléctrico generado por la otra carga. Entonces, bueno, de aquí L sería lambda medio y F sería entonces E por Q. Ya tenemos el periodo, y fíjense que aquí ya nos dan en valores que nos daban campo eléctrico, masa y lambda. Y entonces obtenemos el periodo que nos piden. Bueno, aquí nos dicen que tenemos dos cargas puntuales, Q1 y Q2, separadas a una distancia D. Se encuentran allá en la intensidad del campo eléctrico, un punto P, que se encuentra a una distancia R1 de Q1 y R2 de menos Q2. Bueno, aquí en punto P, esto sería, lo podemos llamar un ángulo alfa, esto es un ángulo phi, R1 y R2. Esto genera el campo E1 producido por Q1. Si esta carga es positiva, iría hacia afuera, y como esta carga es negativa, sería atractiva y iría hacia adentro del vector R2. Tendríamos E1, R2 y el campo resultante E. Este ángulo alfa se mantiene aquí. Este ángulo alfa, que es este, es igual a este. E1 sería simplemente Q1 entre 4pi y 0, la distancia que lo separa, que es R1 al cuadrado, y E2 sería Q2 entre 4pi y 0, R2 al cuadrado. Hay que hacerlo vectorialmente como la suma de E1 más E2. Bueno, aquí podemos poner E en su componente XY. El módulo de E al cuadrado sería este componente de X al cuadrado más la suma de las componentes Y al cuadrado. Pero bueno, se puede hacer de otra forma, tomando en cuenta que E1 y E2 forman con E un paralelepípedo, y utilizando aquí la ley del coseno, podemos ver que este vector, el módulo al cuadrado, tiene que ser igual a E1
al cuadrado más E2 al cuadrado menos 2 veces E1 por E2 por el coseno del ángulo opuesto, que en este caso es phi. Y luego aquí vamos a necesitar E1 y E2 lo tenemos en función de R1 y R2, pero vamos a necesitar coseno de phi. Y para coseno de phi, como este ángulo es igual a este, de aquí de la geometría podemos hallar, relacionarlo con D cuadrado. D cuadrado entonces sería R1 cuadrado más R2 cuadrado menos 2 veces R1 R2 coseno del ángulo opuesto. Y de aquí despejamos coseno de phi. Y E cuadrado entonces sería E1 al cuadrado más E2 al cuadrado. Perdón, E cuadrado sale de aquí de 6, sustituimos E1 y E2 y el coseno de phi. Y al final nos queda todo expresado en función de Q1, Q2, R1, R2 y D. Aquí nos piden encontrar la intensidad del campo eléctrico de un dipolo eléctrico con un momento dipolar igual a P igual a QL en el punto que está a una distancia A igual a una distancia igual a R mucho mayor que L, del eje del dipolo. En dos casos, el punto permanece en una recta que pasa por el eje del dipolo, y dos, el punto se halla en una recta perpendicular al eje del dipolo. Observación: en el caso más simple, el dipolo consiste de dos cargas iguales pero de signos contrarios. Una característica importante del dipolo es el momento eléctrico, P igual a QL. El momento del dipolo es el vector dirigido de la carga eléctrica negativa a la positiva, donde L es la distancia entre las cargas que forman el dipolo. Entonces la parte recta que pasa por el eje del dipolo está a una distancia R de una de los extremos, una de las cargas. Por ejemplo, tenemos menos Q separado a una distancia L. El punto en cuestión está a una distancia R. Tenemos E1 que es atractiva y E2 que es repulsiva. Bueno, E en la dirección X entonces va a ser E2 menos E1, donde E2 sería producido por la carga positiva, por tanto es Q entre 4pi y 0, la distancia sería R. Mientras que para menos Q la distancia sería L más R. Sustituimos. Y luego obtenemos esta fórmula. Luego, si R es mucho mayor que L y P es igual a QL, estos se pueden simplificar aquí por la P. R mucho mayor que L, entonces nos queda aquí 2, un 2, nos queda 2P, y aquí nos queda R, y aquí nos quedaría R al cubo, perdón, R a la 4, y al final nos queda 1 entre R al cubo, es decir, el campo eléctrico es proporcional al P, pero inversamente proporcional a la distancia R al cubo. Y el segundo caso es perpendicular. El punto P está en una recta perpendicular al eje del dipolo eléctrico, a una distancia R. Aquí yo lo puse en el centro de las dos cargas. Esta distancia R' sería R cuadrado más esto que sería L medio al cuadrado. Por simetría acá, el campo eléctrico solo tendría componente X horizontal, las componentes Y se anulan. Este ángulo alfa se corresponde con este ángulo alfa. Luego, bueno, entonces el campo resultante, la intensidad va a ser E1X más E2X, solo la suma de las componentes X, donde E, que sería en su componente X, sería entonces E1, sería producido por la carga positiva, E más coseno de alfa, proyectado sobre el eje X, más E menos coseno de alfa, sería la componente proyectada sobre el eje X. Pero E más y E menos, en este caso, sería igual a Q entre 4pi y 0, la distancia al cuadrado, que es R'. Necesitamos otra vez coseno de alfa, y sale de la geometría sería L medio entre R'. Sustituimos R medio, R', y luego todos los sustituimos aquí en E, el campo eléctrico resultante, ¿no? Al final nos queda esta expresión y luego aproximamos, tomando en cuenta que L es mucho menor que R. Entonces, esto se va, nos quedaría R al cubo acá,
y nos queda otra vez parecida a esta, solo que es la mitad. En vez de ser 2P quedaría P. A ver, aquí nos dicen que tenemos un anillo de alambre fino de radio R que posee cierta carga eléctrica igual a Q positivo. Q mayúscula, ¿no? ¿Cómo se moverá un cuerpo puntual de masa M que posee una carga igual a menos Q si en el momento inicial estaba en reposo en un punto sobre el eje del anillo a una distancia X mucho menor que R de su centro y el anillo está fijo? Bueno, la fuerza sobre menos Q está dirigida hacia el eje del anillo, pues el campo del anillo es como si toda la carga más Q estuviera concentrada en el centro del anillo, ¿no? Y sabemos que la fuerza eléctrica entonces va a ser la carga por el campo eléctrico generado por el anillo. La carga es menos Q por el campo eléctrico. El campo eléctrico generado por este anillo sabemos que es esta fórmula. Está multiplicado por X y dividido entre R cuadrado más X cuadrado a la 3 medio. Esto lo vamos a simplificar porque X es mucho menor que R más R, el radio del anillo. Aquí quedaría X arriba, pero aquí despreciamos X, queda R al cubo. Y bueno, de nuevo vemos que la fuerza va a ser proporcional al desplazamiento X desde el centro del anillo y con signo negativo. Y por tanto va a realizar un movimiento oscilatorio armónico simple. Y el periodo, esto sería, este que multiplica acá, fuerza sería masa por aceleración en esta dirección del eje. Este sería el factor K. Sabemos que el periodo es 2pi raíz de m entre este factor, que es lo que hicimos aquí. Aquí nos dicen, tomando en cuenta las condiciones de la dimensión o de las condiciones de las dimensiones, encontrar la intensidad del campo eléctrico creado, 1, por una lámina infinitamente extendida cargada con densidad superficial sigma. Y 2, por un hilo infinitamente largo cargado con densidad lineal tau. Bueno, aquí ponemos un plano, el punto P que está a una distancia pequeña r del plano. Bueno, dadas las dimensiones infinitas de la lámina, el campo solo depende, lógicamente, porque aquí nos dicen que trabajemos con un análisis dimensional para tratar de deducir cómo debería ser el campo eléctrico en un punto P cercano. Bueno, en este caso no hace falta porque el plano es infinito, en un punto P por encima del plano. Ahora, como tiene dimensiones infinitas el plano, es lógico pensar que el campo va a depender solo de la cantidad de carga, es decir, de sigma, y de la distancia al plano. Es decir, la distancia perpendicular a la lámina. Luego la dependencia debe ser lineal debido al principio de superposición, porque cada carga en la lámina va a contribuir a la intensidad de campo eléctrico. Así que el campo eléctrico debería ser proporcional a sigma y debería ser proporcional a una función que va a depender de la distancia r. Solo depende de esta distancia perpendicular al plano, porque si elegimos otro punto y como es un plano infinito, ese otro punto va a haber las mismas condiciones que este punto. Así que solo puede depender de esta distancia r. Entonces vamos a hacer el análisis dimensional. Las dimensiones de I sabemos que son de las dimensiones del campo eléctrico, sabemos de la teoría que es la ley de Coulomb, es directamente proporcional a la carga que lo genera Q a la distancia al cuadrado. Carga entre distancia al cuadrado L es unidad de distancia, longitud, y aparece 1 entre 4pi x en lo 0, así que depende de las unidades de x en lo 0. Y la densidad de carga sabemos que es carga por unidad de superficie, es decir, L cuadrado. Así que la dimensiones de E va a ser K por sigma entre x en lo 0. Es decir, las unidades de E tienen que ser las unidades de sigma por
entre x y lo 0, y de esta ecuación las unidades de E también son iguales a 1 entre las unidades de x y lo 0 por q entre L cuadrado. Aquí cae simplemente una constante adimensional que solo se puede calcular teóricamente. Entonces, si comparamos esto, vemos que debe tener la forma una constante por sigma entre x sin lo 0. Ahora, de la teoría sabemos que debería ser sigma entre 2x sin lo 0, es decir, que la constante debería ser un medio. No podemos saber qué forma tendrá o qué valor numérico tendrá acá, porque hay que usar la teoría. No puede salir del análisis dimensional. Para un hilo infinito con densidad tau, lineal tau, es lo mismo, ¿no? Va a depender de la carga, es decir, de tau, y de la distancia a la línea infinita, esta distancia radial, ¿no? A la línea. Como esto es una densidad de carga lineal, las unidades son Q entre L. Y de aquí las unidades de GDR tienen que ser las unidades entre las unidades de tau. Las unidades de E sabemos que es Q entre L cuadrado por 1 entre las unidades de x en lo 0, y las unidades de tau, 1 entre esto sería L entre Q. Entonces aquí nos da directamente 1 entre L por las unidades de x en lo 0. Y por tanto E tiene que ser una constante K por tau, y GDR tiene que tener la forma de, fíjense que es 1 entre distancia, es decir, 1 entre R por x en lo 0. Y si hacen el análisis teórico, K tiene que ser 1 entre 2pi. Aquí sale que GDR es directamente 1 entre x en lo 0 por R. A ver, en este nos dice que tenemos una lámina metálica rectangular de lados iguales A y B, que posee una carga más Q. El grosor de la lámina es C, que es mucho menor que cualquiera de las dimensiones A y B. Determinar la intensidad de campo eléctrico creada por esta lámina cargada en los puntos del espacio próximos al centro de la misma. Son puntos P cercano a la lámina y cercano al centro. En este caso no es una lámina infinita, sino una lámina finita. Ahora, si esto tiene la lámina metálica, la carga va a estar en la superficie y tiene una carga más Q. Esa carga se va a repartir sobre todas las caras de esta lámina, ¿no? Pero, como C es mucho menor que A y B, podemos despreciar la carga en los bordes con arista C. Estas caras, ¿no? Consideramos que esta carga es despreciable comparada con la carga que hay en ambas caras, en esta y en la que está por debajo. La densidad de carga, lógicamente, entonces podemos decir que es Q entre la suma de estas dos áreas, porque tiene dos caras, es decir, A por B entre 2A por B. En los puntos cercanos al centro de la lámina y alejado de los bordes, la lámina aparece como de dimensión infinita, aunque la lámina sea finita, si estamos cerca del centro y alejada de los bordes, y muy cerca de la propia cara de la lámina, entonces podríamos pensar que es una lámina con dimensiones infinitas. Y bueno, aquí podemos aplicar entonces Gauss. Tenemos aquí la carga de una de las caras y la carga del otro lado. El interior del campo eléctrico es 0. Y solo tenemos el campo eléctrico en el exterior. Tomamos aquí una superficie de Gauss. Estas dos caras de superficie S que sean paralelos a las caras, y nos da directamente x en lo 0 por E por S. Tiene que ser la carga encerrada por esta pequeña caja. Este lado está dentro del interior de la lámina, es decir, donde el campo es 0, así que no hay contribución al campo. Solo estamos evaluando el campo en este lado, en esta tapa de esta cajita infinitesimal,
Y tiene que ser la carga encerrada por esta caja, que sería la carga encerrada. Dentro de la caja sería sigma por la superficie S. Y sigma es Q entre 2AB. De aquí despejamos G. Y bueno, nos queda Q entre 2 en seno 0 A por B. Pero recuerden que A por B es precisamente la superficie S. Así que podemos pensar que... bueno, aquí hay un error. Sigma es Q entre 2AB. Así que aquí nos queda sigma entre x seno 0, que sabemos que es el campo eléctrico en la superficie de un conductor, cerca del conductor. A ver, aquí nos dicen que tenemos dos láminas paralelas con una carga Q1 y Q2 y una superficie S. La distancia entre las láminas es mucho menor que sus dimensiones lineales y determina la intensidad del campo eléctrico en los puntos A, B y C. Entonces aquí, si los puntos están cercanos a la lámina, y están cercanos porque estas dimensiones se considera pequeña, y aquí consideramos que I está cercana de esta lámina Q1 y cercana de la lámina Q2. Aplicamos la fórmula anterior. E es igual a Q entre el seno 0 S. Esa sería la superficie de las láminas. Y para hallar el campo en los puntos A, B y C tenemos que usar superposición, porque tenemos que tomar en cuenta los campos provenientes en cualquier punto proveniente de la lámina Q1 y de la lámina Q2. A ver, la lámina Q1 con carga positiva, los campos salen. Serían estos campos 1. Y se proyecta hacia todo el espacio hacia la derecha y hacia la izquierda. Al usar superposición, evaluamos Q1 como si esto no existiera, Q2. Y luego hacemos lo mismo, evaluamos Q2 como Q1 no existiera. Q2 igual es carga positiva, los campos salen. Ya teníamos campo 2 hacia la izquierda y campo 2 hacia la derecha. Y luego hacemos superposición. En A, los campos van en la misma dirección. Por tanto, es Q1 entre 2 x seno 0S más Q2. Quedan sumados hacia la izquierda. En B, se oponen. Si ponemos positivo hacia la derecha, queda Q1 menos Q2 entre 2 x seno 0S hacia la derecha. En C, se suman hacia la derecha. Bueno, de eso se trata el problema. En este nos dicen cuál será la intensidad del campo eléctrico en la superficie de un conductor si la densidad de la carga superficial es sigma. Aquí tenemos un conductor cualquiera. La carga está en la superficie. En el interior es cero el campo eléctrico. Y nos piden hallar el campo eléctrico en la superficie del conductor. Cercano al conductor sabemos que tiene que ser sigma entre epsilon 0. Pero vamos a ver si lo podemos deducir de una forma simple, por intuición. ¿Qué pasa si tomamos aquí una superficie muy pequeña? Si esa superficie es infinitesimal, es muy pequeña, se puede considerar como si fuera un plano, ¿no? Aquí estamos tomando la superficie entre A y B. Aunque es curva, si es infinitesimal es como si fuera un plano. Entonces vamos a tener dos campos en ambos lados, ¿no? El generado por las cargas del propio segmento AB, que sería esta carga, y el de las cargas fuera del segmento AB, el campo generado por las propias cargas del segmento AB lo llamamos E1. En este caso, como con cargas positivas, tanto E1 como E1' salen. Y el de las cargas fuera del segmento, porque estas cargas tienen que generar un campo sobre este segmento AB, lo llamamos E2. En este caso lo ponemos hacia arriba. De este lado E2', de este lado sería E2. Ahora, ¿qué pasa cerca de la superficie? Si esto es un planito, es un plano, no es una superficie curva, sino un plano. Sabemos que, y tiene una densidad de carga superficial sigma, sabemos que el campo, tanto E1 como E1',
tienen que ser iguales a sigma entre 2 epsilon 0. ¿Qué hace eso? Bueno, eso hace que E1 y E1' tienen que ser iguales. Luego, el campo generado por las cargas fuera del segmento AB deben ser continuos, porque es el campo generado por las demás cargas. Eso genera un campo. Eso obliga, si E2', si el campo E2 tiene que ser continuo, obliga a que E2' sea igual a E2. Ahora, ¿qué tenemos entonces? Bueno, tenemos que E1' tiene que ser igual luego que tenemos que el campo eléctrico dentro del conductor tiene que ser 0. Eso obliga a que E1' tiene que ser igual a E2' porque van en direcciones contrarias. Y si son 0, entonces E1' tiene que ser igual a E2'. Pero habíamos dicho que E1' es igual a E1, que va a ser igual a... y E1' también es igual a E2'. Y habíamos dicho que E2' es igual a E2. Al final hallamos que E1 tiene que ser igual a E2. Así que fuera del conductor y cercano al conductor, el campo va a ser E1 más E2 porque van en la misma dirección. Y por tanto tiene que ser 2 veces esto igual a sigma entre epsilon 0. Bueno, lo dejamos hasta aquí.